¿Estás lista o qué? Gritó Caleb desde el pasillo. Ya estaban empacados para una cacería de alces de 2 semanas en las montañas. Tayla rebuscaba su esterilla de espuma. Dormir sobre tierra desnuda no era algo que estuviera dispuesta a soportar. El frío y la humedad solo empeorarían las cosas. «Caleb, ¿has visto mi esterilla?», preguntó, ya con tono molesto. «Está en el camión», respondió él sin emoción. Ella agarró su mochila del suelo junto a la puerta, se la echó al hombro y salió por delante de él. Iba a ser un viaje largo. Caleb la observó mientras se alejaba por la acera, aún asombrado de haberse casado con ella hacía solo 3 meses. Caminaba como si el mundo le perteneciera. Incluso ahora, no podía creer que fuera suya. Alta, delgada y atlética, tenía el pelo oscuro con reflejos azulados que brillaban de forma extraña y hermosa, bajo la luz. Llevaba vaqueros ajustados y una blusa blanca impecable, sencilla pero llamativa, y no llevaba sujetador, lo que hacía que cada movimiento seguro suyo resultara aún más hipnotizante. Subió al camión y le lanzó una mirada afilada. «¿Qué pasa?», preguntó, claramente irritada. «Solo que eres preciosa», dijo él, con sinceridad. Ella esbozó una leve sonrisa. Su piel pálida hacía que sus dientes resaltaran. Su cutis tenía un brillo casi de porcelana, resultado de sus carreras diarias obsesivas y horas junto a la piscina. Disfrutaba al aire libre y le gustaba recordárselo a todos, incluido Caleb. Esta era su segunda cacería juntos, y no estaba allí solo como acompañante. Tayla sabía valerse por sí misma. Su padre había criado alces y ciervos en la península superior de Michigan, y desde pequeña aprendió a disparar y sobrevivir. Estaba decidida a volver con algo. A Caleb no le iban mucho los arcos como a ella, pero admiraba la disciplina que requerían. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Cálida, quizás. Quería a Caleb a su manera, aunque siempre parecía guardarse algo. Los hijos podían esperar. Ahora quería aventuras. Caleb encajaba con su idea. Inteligente, atractivo y amante de la naturaleza. Se conocieron en el último año de universidad, y ella no tardó en decidir que él era suyo. Algo en él le hacía sentir que había ganado. Tenía grandes ojos marrones, hombros de nadador y una presencia que atraía a la gente. Tayla, diminutivo de Tayla, tenía estándares altos, y Caleb los cumplía todos. El largo viaje desde Colorado los llevó finalmente a Des Moines, donde hicieron una parada nocturna antes de dirigirse a una cabaña aislada para encontrarse con sus guías. Jack Whitlow fue el primero en recibirlos, un hombre enjuto y curtido, de unos 40 y muchos. Apenas medía 1,73 y no debía pesar más de 55 kilos. El segundo guía, Cole Maddox, era todo lo contrario, 1,96, 115 kilos, y con el cuerpo de una roca. Llevaba el pelo negro largo recogido hacia atrás y tenía un aire intenso y silencioso que parecía absorber todo el espacio. Tayla lo notó enseguida. Había algo primitivo en él, su pecho ancho, los brazos gruesos y esa forma de imponer sin necesidad de hablar. «No dejes que Cole te intimide», dijo Jack con una sonrisa. «Lo conozco desde hace años, y dudo que haya dicho 500 palabras en todo ese tiempo. Jugó al fútbol americano con los Raiders. Su padre era guardabosques por aquí, así que lleva la tierra en la sangre». Esa noche, Cole cocinó bisonte para cenar, una novedad para Tayla y Caleb. Ella se ofreció a ayudar, pero él la cortó con una voz que sonaba como un trueno lejano. «Lo tengo controlado. Si te aburres, puedes poner la mesa», dijo sin siquiera mirarla. Tayla puso la mesa, notando lo autoritario de su voz. Jack sirvió vino tinto para todos, mientras el bisonte chisporroteaba en la parrilla. La cena fue fenomenal, tierna, ahumada, con un toque salvaje. Durante la comida, la conversación se centró en la caza. Tayla mencionó que usaría su arco. Cole le alzó la vista, intrigado. «¿Tiras con arco?», preguntó. «Sí»,
Arco sin visor de 65 libras. Flechas Quest Power Punch con puntas Hellraisers de 125 granos. También estoy fabricando mi propio arco largo, pero aún está muy verde. Él la miró un segundo más de lo necesario. Impresionante. No muchas mujeres se atreven con eso. Es nuevo para mí, pero le voy cogiendo el truco, respondió, claramente satisfecha con su atención. Jack se rió entre dientes. Eso ya dice mucho. Cole apenas elogia a nadie. Tayla se volvió hacia Caleb. ¿Tú has cazado con arco? Él se rió. Nah, demasiado para mí. Jack le dio una palmada en el hombro. Está bien, que estos dos se encarguen. Igual traeremos algo. El año pasado cazamos 5 alces. Los ojos de Tayla brillaron. No hace falta que sea grande, solo que esté sabroso. Cole sonrió de lado. Caleb tendrá su alce, si Jack deja de hablar lo suficiente como para acercarse a uno. Se acostaron temprano y a las 6 ya estaban en pie. El frío le golpeó la piel a Tayla, pero las capas de ropa ayudaban. Cuando terminó de prepararse, Cole ya tenía el desayuno listo. Comieron rápido, deseosos de empezar. Cole tenía los caballos listos fuera. Tayla ató su arco a la silla. Todavía estaba dolorida del paseo del día anterior, pero su cuerpo se adaptaba rápido. Le dio a Caleb un beso rápido antes de separarse. Él y Jack tomaron un sendero, mientras Cole la guiaba por otro, más estrecho, que subía hacia las colinas. 1 hora después, el sendero se abrió a un cañón enorme. Cole levantó los prismáticos. A las 3, pasando esos álamos, a unos 3 kilómetros, dijo. Tayla siguió su mirada y vio una pequeña manada de alces cruzando un claro. ¿Qué te parece?, preguntó. Ese segundo macho no está mal. Ella asintió. No es un trofeo, pero me vale. ¿Esperas algo más grande?, preguntó Cole, observando cómo sus ojos seguían la línea de árboles. Puede, respondió Tayla con frialdad. Pero si lo quieres, más te vale estar dispuesto a perseguirlo. Él asintió. Entonces veamos qué hay por ahí. A veces, perseguir lo perfecto significa perder algo bueno, añadió mientras hacían avanzar los caballos hacia el cañón. El día empezaba a calentar y el sol apretaba como una losa. Cuando llegaron al claro, Tayla ya sentía el ardor en los hombros y la espalda. El aire era espeso y sofocante. Se bajó del caballo con rigidez y lo ató a un poste retorcido. Sin decir nada, se quitó las capas exteriores. La camiseta húmeda se le pegaba al cuerpo. Notó que Cole la observaba, y su mirada duró más de lo que a ella le gustaba. Se giró bruscamente. ¿Pasa algo?, él parpadeó y luego esbozó una ligera sonrisa. No, es solo que te ves increíble. Espero no estar cruzando la línea. La tensión quedó flotando un instante. Caleb me lo dice todo el tiempo, murmuró ella con una sonrisa forzada. No sabía por qué había mencionado a su marido. Sonó más a advertencia que a comentario. En fin, añadió, sacando el arco de la silla. Vamos a cazar. Avanzaron hacia donde se había visto por última vez a los alces. El corazón de Tayla se hundió al darse cuenta de que la manada estaba mucho más lejos de lo que esperaba. Ya iban casi 1 kilómetro por delante y seguían en movimiento. ¿Crees que podemos interceptarlos?, preguntó, escaneando la cresta. Cole negó con la cabeza. Tendríamos que escalar esa pared. Los caballos no pueden seguirnos. Para cuando lleguemos arriba, ya serán fantasmas. Señaló hacia el sur. La mejor opción es el siguiente cañón. Probemos allí. El sol avanzaba lentamente mientras probaban en otros 2 lugares, pero la suerte no estaba de su lado. Un macho que encontraron tenía un cuerno roto. Seguía vivo, pero cojeaba, y Cole lo descartó de inmediato. No valía la pena, dijo. Regresaron en silencio, con la luz de la tarde tornándose dorada. No era incómodo, simplemente tranquilo. A Tayla no le molestaba. Al acercarse a la cabaña, Cole redujo el paso de su caballo. Conozco a un macho enorme, dijo. Habría que salir a las 3, conducir unas horas, pero quiero que tengas la oportunidad de dispararle. El rostro de Tayla se iluminó. Estoy dentro. Mira,
Hoy no fue una pérdida. Quiero un alce, sí, pero no se trata solo del trofeo. Estar aquí, cazar, ponerme a prueba, eso es lo que de verdad importa. Lo demás es un extra. Al regresar al campamento, Caleb y Jack ya habían vuelto. Estaban de pie junto al fuego. Habían visto un pequeño grupo de alces en un cañón cercano, pero no pudieron alcanzarlos. Planeaban intentarlo de nuevo a la mañana siguiente. Tayla apenas prestó atención a la actualización de Caleb. Seguía pensando en el día siguiente, en el desafío mayor que Cole le había prometido. Antes del amanecer, Tayla y Cole ya estaban en pie y en marcha. El frío era cortante, más intenso de lo esperado. Comieron rápido, se abrigaron bien y ensillaron los caballos antes de que los demás siquiera despertaran. Cabalgar por un bosque oscuro con solo Cole como guía resultaba inquietante, pero ella se mantuvo cerca. La luz finalmente se deslizó sobre el horizonte, revelando los árboles escarchados y sombras alargadas. A media mañana, llegaron a un claro donde solían pastar los alces. Tayla detectó movimiento, y luego, astas, una manada salió del bosque, y entonces, elevándose por encima del resto, un alce que le cortó la respiración. Comenzó a llover, suave pero constante. El alce se volvió inquieto, moviendo las orejas. «Tenemos que movernos», susurró Cole. «Buscarán refugio. Cuando levante la cabeza, dispara. Ese es un gigante». Tayla avanzó, con cada nervio en tensión. Esperó. El macho se movió, bajando la cabeza un instante. Ella se agachó, tensó el arco y soltó la flecha. Impactó justo detrás de la pata delantera, baja y certera. El alce salió disparado, abriéndose paso entre los arbustos como un tren. El corazón de Tayla latía con fuerza. Las manos le temblaban. «¿Lo has visto?», gritó. «Le he dado. No podías haber apuntado mejor», dijo Cole, con los ojos fijos en ella y la voz baja, llena de admiración. Impulsivamente, Tayla lo abrazó y le besó la mejilla sin pensarlo. «Es enorme». De pronto se dio cuenta de que no lo había soltado. Sus brazos permanecieron ahí un momento demasiado largo antes de apartarse bruscamente, carraspeando. «Deberíamos seguirlo», dijo rápidamente. «Vamos a por los caballos». La lluvia se intensificó y el aire se volvió helado. La niebla se enroscaba en el suelo mientras seguían el rastro del alce entre los álamos. No tardaron mucho. Justo más allá de un grupo de árboles, lo encontraron tendido en medio de un prado silencioso. Tayla le pasó el móvil a Cole. «Hazme unas fotos». Él le hizo varias con el alce. Luego ella le devolvió el favor, sacándole una foto junto al animal. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de inmortalizar ese momento. Se pusieron a trabajar, cortando el animal y empacando la carne. Cole se movía con eficacia, envolviéndolo todo en plástico y llenando bien las bolsas. El viento había aumentado y ahora caían copos de nieve gruesos y húmedos. Para cuando estuvieron listos para partir, la visibilidad se había reducido considerablemente. Relámpagos cruzaban el cielo, lejanos pero amenazantes. Tayla sintió los primeros escalofríos de miedo recorrerle la espalda. La tormenta se intensificaba rápido. Cole no dudó. «Por aquí», dijo, avanzando a través de la ventisca. Cabalgaron medio kilómetro antes de que él se detuviera de golpe y bajara del caballo. «Hay un muro de piedra cerca. Necesitamos refugio. Atenta, una cueva o algo similar». Ella asintió, con los dientes apretados por el frío. Avanzaron junto al muro lo que pareció una eternidad, con la nieve arremolinándose a su alrededor. Finalmente, la pared de roca comenzó a estrecharse. «Tenemos que mirar al otro lado», gritó él por encima del viento. Las botas de Tayla resbalaron al girarse. La nieve era profunda ya, lo suficiente para borrar sus huellas. Detrás de ellos, el sendero había desaparecido. Su chaqueta estaba empapada por las costuras y el frío se le colaba hasta los huesos. Temblaba con fuerza, su cuerpo perdiendo calor más rápido de lo que podía generar.
Un poco más adelante, una grieta oscura en la pared rocosa se abría como una boca. Cole desmontó y se acercó con cautela a inspeccionar la entrada. La cueva comenzaba ancha, pero se estrechaba bruscamente a unos 5 metros. No era ideal, pero tendría que bastar. Llevaron los caballos al interior del espacio angosto con forma de cueva. Cole se agachó y miró más adentro del pasaje mientras Tayla se mantenía de pie temblando, los dientes castañeteando tan fuerte que resonaban. Él podía ver que estaba en mal estado. «Voy a buscar leña», dijo rápidamente. «Empieza a desensillar los caballos. Coge las mantas de las sillas. En mi mochila hay un mechero. Úsalo si lo encuentras. Vuelvo rápido». Tayla asintió con la cabeza, casi sin sentirla. Sus manos estaban rígidas. Apenas respondían mientras intentaba soltar las correas. Maldijo entre dientes. Sus dedos parecían bloques de hielo. Las hebillas peleaban cada movimiento suyo. Finalmente logró quitar las sillas y extendió las mantas de los caballos como base. Colocó encima las mantas que pudo encontrar, formando una especie de cama improvisada. Sacó su almohada de espuma. Luego se arrodilló para rebuscar en la mochila de Cole. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía sujetar nada. Por fin, encontró una bolsa seca con 3 mecheros y un bote pequeño de combustible. Ella organizó un círculo de piedras cerca del recodo de la cueva, donde el humo pudiera escapar, pero el calor se concentrara. Cuando Cole regresó, con los brazos cargados de leña seca, ella temblaba de forma incontrolable. Él dejó caer los troncos y comenzó de inmediato a partir ramas en astillas. Juntos, construyeron una pequeña estructura en forma de tipi y colocaron madera más gruesa en la base. Cole empapó las astillas con líquido inflamable y creó un pequeño rastro hasta ellas antes de encender un fósforo. El fuego prendió rápido. Pronto, la luz naranja titilaba contra las paredes de piedra, y una calidez creciente empezó a empujar de vuelta al frío. Tayla se arrodilló cerca de las llamas, extendiendo sus manos heladas. Su piel estaba pálida, los labios azulados. «Estás empapada», dijo Cole, frunciendo el ceño con preocupación. Ella asintió, los dientes castañeando. «Parte de la ropa mojada. No puedo parar de temblar». «Tienes que quitártela», dijo él, con voz firme. «Así no vas a entrar en calor. Desvístete y envuélvete en las mantas. Yo secaré tu ropa junto al fuego». Lo último que quería era desnudarse delante de alguien, y menos de un hombre que claramente la admiraba. Pero el frío no daba tregua. «No mires», murmuró, con voz ronca. «No lo haré», respondió él con suavidad, girando la cabeza. Tayla vaciló, luego se quitó las capas mojadas. El sujetador también estaba empapado. Lo lanzó a un lado y se envolvió con una gruesa manta de lana antes de correr hacia el fuego. Cole recogió su ropa y la colocó sobre ramas para que se secara. Aún así, no podía dejar de temblar. Su cuerpo se sacudía sin control y la mandíbula le dolía por la tensión. Cole la miró de reojo y no le gustó lo que vio. Estaba cerca de una hipotermia, tal vez ya dentro de ella. Tayla no se dio cuenta cuando él se quitó también sus propias capas mojadas. Sus pensamientos iban lentos, confusos. Lo siguiente que registró fue sus brazos levantándola con cuidado y colocándola sobre las mantas de las sillas, más cerca del fuego. Apenas reaccionó cuando la manta se corrió ligeramente y su cuerpo cálido se deslizó junto al de ella. Un jadeo se escapó de sus labios, más por el contraste del calor que por sorpresa. Su piel era caliente contra la suya, y por primera vez en horas sintió algo que no era frío. Tayla permaneció quieta, respirando con dificultad. No estaba del todo consciente, más cerca del sueño que de la vigilia, pero su mente registró la cercanía. Sus brazos no apretaban, no buscaban, solo protegían. A medida que el fuego ganaba fuerza, el calor se expandía desde las llamas y desde él. Sus músculos empezaron a aflojarse. Los dedos le dolían por la vuelta de la circulación. Finalmente, la lucidez
regresó. Parpadeó, dándose cuenta de que estaba casi desnuda bajo las mantas, acurrucada junto a un hombre que no era su marido. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de Cole. «Lo siento, Tayla», dijo él en voz baja, con un tono crudo y sincero. «Está bien», respondió ella, aún algo aturdida. «Creo que lo necesitaba. El calor, quiero decir». Él esbozó una leve sonrisa. «Eres preciosa, ¿sabes? Pero no es solo eso. Eres lista, fuerte, divertida. Y sí, tienes un cuerpo que nadie olvidaría, pero aunque no lo tuvieras, igual te admiraría». El rostro de Tayla se sonrojó, no solo por el fuego. No sabía qué decir. «Gracias, Cole. Es amable de tu parte, pero estoy casada». «Lo sé», dijo él asintiendo. «Intento ser respetuoso. Solo que nunca le he dicho tanto a nadie». Hubo un silencio, cálido, incómodo, pero honesto. «Lo aprecio», dijo ella. «Vamos a concentrarnos en mantenernos calientes. ¿Vale?». Él asintió. «¿Te importa si duermo un poco?» «No. Probablemente sea lo más inteligente. ¿Cuánto crees que estaremos aquí atrapados?» «Podrían ser unas horas, o varios días», dijo, frunciendo el ceño. «No vamos a morir de hambre, pero pronto tendremos que derretir nieve. Tengo un par de cazos. Llamaré a Jack y Caleb para avisar que estamos bien». «Estaré bien», le dijo ella, con voz más firme. «Cuando se seque mi ropa, te ayudo». «Tenías miedo antes», dijo él mirándola. Se notaba. «Quédate aquí y descansa. Yo buscaré más leña». Se puso el abrigo, añadió más troncos al fuego y salió. Se movía como alguien que ya había pasado por esto, callado y eficaz. Antes de marcharse, volvió a donde estaba la carne de alce que habían cazado. Cortó tiras finas y las ensartó en ramas verdes para asarlas al fuego. El olor rico y sabroso de la carne cocinándose llenó la cueva, y el estómago de Tayla rugió tan fuerte que dio un respingo. Giró las tiras de alce sobre el fuego. El sonido del chisporroteo le hizo la boca agua. Aún envuelta en las mantas, su ropa seguía húmeda, se inclinó hacia adelante, incapaz de resistirse a aspirar profundamente. Cole sacó de su mochila un pellizco de sal gruesa y lo espolvoreó sobre la carne. Cuando estuvo lista, comieron en silencio, saboreando cada bocado. Era increíble, rica, tierna, mejor que cualquier plato de restaurante que ella hubiera probado. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Después, Cole llenó 2 cazos de metal con nieve y los colocó junto al fuego para que se derritiera. Repitió el proceso varias veces hasta que lograron medio galón de agua limpia, enfriándose en una olla a su lado. El fuego ahora era constante, alimentado por troncos gruesos que Cole había apilado para durar toda la noche. La oscuridad ya había devorado la entrada de la cueva y la temperatura volvía a caer. «Deberíamos intentar dormir», dijo Cole. Tayla asintió y se incorporó con rigidez, las piernas adoloridas. Reacomodaron las mantas de las sillas formando un colchón rudimentario. No tenía ni 1 metro de ancho, apenas espacio para una persona, mucho menos para 2. Ella se acostó y observó mientras Cole se quedaba en calzoncillos y calcetines. Desvió la mirada, pero no antes de ver las líneas marcadas de su pecho y piernas. Cicatrices le cruzaban las rodillas, señales de antiguas operaciones, pero no había nada blando en él. El peso que había tenido en su época de jugador se había ido. Parecía una estatua tallada en piedra. Se metió junto a ella, y el espacio estrecho obligó a sus cuerpos a pegarse. Ella se giró, intentando evitar el contacto, pero su espalda cálida y ancha se presionó contra la suya. La cercanía le tensó el estómago. Su mente iba a 1000. Culpa, pensamientos de Caleb, de la situación, de todo. Pero el fuego crujía, la cueva estaba en silencio, y la respiración profunda y constante de Cole acabó por calmar sus nervios. Se quedó dormida. Cuando Tayla despertó, la cueva estaba completamente a oscuras. Su cuerpo ardía bajo las mantas,
y entonces se dio cuenta, horrorizada, de que estaba tumbada sobre el pecho de Cole. Su mejilla descansaba contra su piel desnuda. Una pierna se le había deslizado entre las de él, y su muslo lo tocaba de una forma inconfundiblemente íntima. Peor aún, su mano descansaba suavemente en la parte baja de su espalda, y él estaba despierto. Se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. El pulso le retumbaba en los oídos. Justo cuando empezó a apartarse, su mano descendió, acariciando su trasero y atrayéndola hacia él. Su respiración se cortó. Su cuerpo, traidor y confundido, respondió sin su permiso. Sintió sus caderas moverse, casi involuntariamente, frotándose ligeramente contra él antes de poder detenerse. La vergüenza la inundó. Su mente gritaba, pero su cuerpo no la escuchaba. Recordó la soledad que la había roído durante semanas, el vacío que nunca se había atrevido a admitir, ni siquiera a Caleb. Y ahora, todo eso, irrumpía con fuerza. Cole se inclinó, su aliento cálido en su oído. «Eres tan hermosa, Tayla», susurró. «Me estás volviendo loco. No sé qué hacer con esto». «Dios», susurró ella, con una voz tan débil que apenas se oyó. «Cole, estás acabando conmigo». Las palabras salieron en una neblina de confusión y calor. Él no fue más allá. No dijo nada más. Solo la sostuvo. Ella se quedó allí, flotando entre el deseo y la culpa, con los pensamientos enredados, sin poder moverse. Era aterrador y al mismo tiempo extrañamente seguro. Sus brazos eran fuertes, el calor era real. Su cuerpo había dejado de temblar. Entonces lo comprendió. Todo el peso de lo que había permitido, de lo que había hecho. Las lágrimas le llenaron los ojos y empezó a llorar. Primero en silencio, luego con sollozos sacudidos por la culpa. «¿Qué pasa, Tayla?», susurró él. «Maldito seas», logró decir con la voz quebrada. «No debería haber permitido esto. Amo a mi marido. Nunca miré a otro hombre, y ahora lo he traicionado. Soy una infiel». Lo empujó en el pecho, con las lágrimas resbalando por su cara. «Aléjate de mí, Cole. Solo no me toques. Necesito revisar mi ropa». Se levantó, tambaleante, y caminó hacia donde colgaba su ropa cerca del fuego. Cole se incorporó, con el rostro tenso por el remordimiento. No podía dejar de mirarla. Su cuerpo, desnudo y tembloroso, envuelto en luz de fuego y tristeza. Dolía mirarla. Dolía no hacerlo. Ella regresó en silencio a las mantas y se acurrucó sola, temblando otra vez. Esta vez, desde dentro. «Lo enfrentarás como enfrentas todo», dijo Cole suavemente. «Con fuerza, con determinación, como siempre». Ella no respondió. «Nadie tiene que saberlo», continuó. «Fue una tormenta, una cueva, una noche que nunca esperamos. No lo buscamos, no lo planeamos. Estábamos helados, solos, envueltos en mantas. ¿Qué más iba a pasar?» La mandíbula de Tayla se tensó. Su rostro se endureció. «No me arrepiento», dijo Cole. «Y no creo que tú lo hagas tampoco. También lo sentiste. No intento ocupar el lugar de tu marido. Sé que lo amas, pero ojalá te hubiera conocido antes. Eres la mujer más increíble que he conocido». Su voz se quebró levemente. «Esto fue real, Tayla. Quizás no correcto, pero real. Y viviré con eso. No intento reclamarte, pero siempre llevaré esto conmigo». Tayla miró hacia arriba, a través de una grieta en el techo de la cueva. La tormenta había pasado. Las estrellas brillaban arriba, frías e indiferentes. «Cuando todo esto termine», dijo con voz plana y helada, «si alguna vez vuelvo a oír tu nombre, si alguna vez vuelvo a ver tu cara». Se giró para mirarlo. «Te lo juro por Dios, Cole, te cazaré, y te clavaré una flecha en el corazón. Me aseguraré de que nunca vuelvas a verme», dijo Cole en voz baja. Tayla no respondió. El regreso fue en silencio, cada kilómetro una mezcla de vergüenza y confusión. Su mente daba vueltas, mientras la culpa le apretaba el pecho. Por más que apretara las riendas,
No podía borrar la imagen de lo que había pasado, ni la verdad aplastante de que había sido ella quien lo permitió. Cuando llegaron a la cabaña, se sentía vacía. No sabía cómo seguir adelante. Su primer impulso fue regresar a casa, volver a ser la esposa perfecta, limpiar la casa, sonreír, cocinar los platos favoritos de Caleb, fingir que estaba entera, fingir que no había pasado nada. Pero era imposible. La culpa le arañaba el interior a cada segundo, como cristales rotos en los pulmones. Caleb merecía algo mejor. Era un buen hombre, honesto, leal, entregado, y ella lo había traicionado de la peor forma. Cuando finalmente llegaron a casa, el silencio entre ellos era insoportable. Desempacaron sin decir una palabra. Caleb se sentó en el salón, revisando correos en su portátil, ajeno al desastre que se avecinaba. Tayla sirvió 2 vasos de whisky y se sentó a su lado, las manos temblorosas. «Caleb», dijo, con voz calmada pero débil, como algo frágil conteniendo un diluvio. «Necesito decirte algo». Él dejó el portátil a un lado y se volvió hacia ella, frunciendo el ceño con preocupación. «¿Qué pasa? Estás rara desde que volvimos». «He hecho algo terrible», susurró. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No le dio los detalles más crudos. Eran demasiado dolorosos. Pero tampoco mintió. Cada confesión era como una nueva puñalada de vergüenza. Con cada palabra se odiaba más. Caleb la escuchó en silencio, paralizado. Su expresión se fue desmoronando a medida que la historia avanzaba. Cuando por fin ella se calló, sus ojos se llenaron de lágrimas y una se deslizó por su mejilla. Quiso consolarlo. No se lo merecía, pero el instinto seguía ahí. En lugar de eso, siguió hablando, intentando no derrumbarse. «Tenemos 2 opciones», dijo en voz baja. «Si quieres el divorcio, no lo pelearé. Me iré. Firmaré lo que sea. Solo dilo». Caleb no se movió. Su rostro era una máscara, dolor y desconcierto grabados en cada línea. Después de lo que pareció una eternidad, asintió una sola vez. «Vale». La palabra la destrozó. Se levantó como un autómata y empezó a recoger sus cosas. Se movía como si estuviera bajo el agua, empacando sin ver. «¿Qué haces?», preguntó él, con la voz rota. «Me voy», respondió, con tono apagado. «Espera, quiero decir, ¿te he oído bien?» «No», susurró ella con la voz quebrada. «Solo estuve de acuerdo contigo, pero no mencionaste la segunda opción». Volvió hacia el whisky, se sirvió otro vaso y bebió un sorbo lento y ardiente. «No me voy, Caleb, no a menos que tú me lo pidas». Él la miró, sin palabras. «La otra opción es esta. Seguimos juntos. Tú me perdonas. Yo intento convertirme en alguien digna de ese perdón. Sé que no lo merezco, pero te lo pido. No para ahora, para algún día. Haré lo que sea. Esto, lo nuestro, es lo que más deseo en el mundo». Su rostro seguía frío. «¿Estás enamorada de él?» «No», exclamó ella, negando con la cabeza. «Apenas lo conozco. No quiero volver a verlo. Te amo a ti, Caleb. Eres el único hombre que he amado. Eso no ha cambiado». Caleb siguió mirando la pared, inmóvil. «Si me divorcio de ti», dijo lentamente. «¿Qué harás?» Tayla dudó. «Quizá me vaya a Canadá. Busque una cabaña en el bosque. Empezar de nuevo en un sitio tranquilo. Mi padre podría ayudarme. Me las arreglaría». Él se quedó ahí tumbado, sin moverse, mirando al techo. Solo el balanceo del vaso de whisky en su mano indicaba que seguía presente. No habló durante un largo rato. Finalmente, su voz salió. Áspera, baja. «No voy a divorciarme de ti, Tayla. Al menos no aún. No quiero tomar una decisión de la que luego me arrepienta». Un alivio la atravesó, pero no duró. «Pero necesito que te vayas. No puedo mirarte. No ahora. Quizá no durante un tiempo». Se incorporó, con las manos temblorosas. «Quiero creer que no lo amas. Quiero creer que no lo volverás a ver. Pero, ¿puedes olvidarlo? Eso es lo que me asusta. Eso es lo que me va a perseguir».
Ella tragó con dificultad. Puedo. Lo haré. Ahora no me vas a creer, pero con el tiempo lo verás, te lo juro. Él la miró como si ya no la reconociera. ¿Qué pasó, Tayla? Nada de esto debía pasar. Éramos felices. Lo sabes. Lo sé, susurró. No lo planeé. Nunca quise hacerte daño. Su rostro se torció en una mezcla de dolor y rabia. Estoy agradecido de que sigas viva. Pero odio lo que hiciste. Te odio ahora mismo. Ella asintió, sin poder hablar. Por favor, solo vete, dijo él. Avísame a dónde vas. Necesito espacio. Necesito respirar sin esto encima. Tayla se levantó sin decir nada. Fue al dormitorio y comenzó a empacar. Se movía de forma mecánica, impulsada por el entumecimiento. Tenía el corazón destrozado y el futuro completamente en blanco. Se dirigió al garaje, buscando una caja. Sus ojos estaban nublados, pero alcanzó a ver a Caleb en el pasillo, aún sentado, con el rostro cubierto de lágrimas. Aquella imagen le atravesó el alma. Dentro del garaje, se derrumbó sobre el banco de trabajo, sollozando sin control. Ni siquiera intentó detenerse. Su mano rozó algo. El cinturón de herramientas de Caleb, el que ella le había regalado por su cumpleaños. El tacto la quebró por completo. Lloró más fuerte, desgarrada por el dolor. No sabía cuánto tiempo pasó allí, pero las lágrimas acabaron cediendo ante algo más oscuro. Ira, contra sí misma, contra Cole, contra el frío, contra el destino, contra todo. Su matrimonio se había hecho pedazos. Su identidad se desmoronaba. Odiaba en lo que se había convertido. Ya no había vuelta atrás. Estaba rota. Caleb también. Y nada volvería a ser igual. Sus ojos se posaron sobre el estante de armas montado en la pared. Allí estaba, elegante, pulida, casi hermosa, una contradicción. Algo destinado a proteger, pero diseñado para destruir. Se levantó lentamente, como bajo un hechizo, cada paso deliberado y vacío. Tomó su Browning Suite 16, abrió la recámara y la cargó con perdigones. El aliento se le cortó. «Tayla». La voz de Caleb sonó con fuerza. «¿Qué estás haciendo?» Ella se quedó paralizada. «No puedes. No tomes el camino fácil. No te atrevas. Nunca has sido cobarde. No empieces ahora. Afronta lo que hiciste. ¿Dónde está la mujer con la que me casé?» Ella se giró, con el rostro cubierto de lágrimas. «Esa mujer se ha ido, Caleb», sollozó. «Está hecha pedazos. No sé cómo arreglarlo. Ni siquiera sé cómo seguir. Tengo miedo. ¿Qué hago ahora?» «No lo sé», admitió él, apenas en un susurro. «Pero no esto, por favor. Prométeme que no harás esto. Prométeme que primero intentarás reencontrarte. Luego llámame. Solo baja el arma». Tayla temblaba. Sentía el pecho a punto de colapsar. «Lo prometo, Caleb», susurró. Su voz se quebró, pero la escopeta seguía en sus manos. «No», añadió con suavidad. «Me la llevo conmigo, para recordar quién era, lo que estoy dejando atrás». Caleb no dijo nada más. Parecía un hombre ya de luto, con el alma desgastada. «Mañana empacaré el resto de tus cosas», dijo por fin. «Las dejaré en el garaje. Avísame a dónde enviarlas». Se dio la vuelta y volvió lentamente al interior. Tayla colocó la escopeta con cuidado en su funda y la llevó al coche. Tomó la caja que había ido a buscar y subió al piso de arriba. Se movía como un fantasma, recogiendo objetos personales. Su portátil, una foto enmarcada de Caleb, algunos recuerdos. Cerró la puerta con llave y se marchó en la noche. No tenía un destino claro, solo la necesidad urgente de alejarse, de desaparecer, de sobrevivir. Unas horas después, llamó a Caleb. «Por favor, deja mis cosas en el garaje hasta que sepa a dónde voy», dijo, con la voz temblorosa. 3 días más tarde, su camino la llevó a Winthrop, Washington. Las colinas nevadas se extendían como un paisaje de ensueño, hasta que pasó junto a un cartel, con Connolly. El nombre sonaba a algo sacado de un cuento. Sintió que algo la llamaba.
El pueblo era remoto, solo accesible por motonieve durante lo más duro del invierno. Era tranquilo, aislado, un punto olvidado en medio de la nada. Era perfecto. Encontró un pequeño local con un apartamento encima y firmó un contrato de alquiler en 2 días. Allí comenzó de nuevo. 2 semanas después, Caleb recibió su dirección y pronto sus pertenencias le fueron enviadas. Tayla tenía dinero, no estaba desesperada, así que se dio tiempo. Tiempo para sentarse, observar, llorar. Exploró las colinas, los ríos congelados, los árboles que crujían. Lentamente, con dolor, empezó a descongelarse por dentro. Un mes después, descubrió que podía alquilar terreno, hectáreas de naturaleza ideales para cazar y pescar. Algo dentro de ella se reactivó. Puso en marcha un pequeño servicio de guías y para el verano ya tenía sus primeros clientes, pescadores con mosca de Oregón, ansiosos por atrapar truchas. El trabajo era exigente. La mantenía con los pies en la tierra. Durante horas, a veces días, Tayla lograba olvidar el enorme vacío en su pecho. Pero cada noche, ese hueco regresaba. Esa punzada hueca. Se acostaba y lloraba, ahogando los sollozos contra la almohada. ¿Cómo era posible que un solo día, solo 6 horas brutales, hubieran destruido su vida? Mantenía el contacto con Caleb. Intercambiaban cartas, cautelosamente honestas. Ella nunca mencionó a Cole. Él nunca preguntó. En casa, Caleb apenas había podido verla marcharse. Todo su instinto le gritaba que corriera tras ella, que le rogara que se quedara, que la sostuviera cuando ella ya no podía sostenerse sola. Pero no lo hizo. Sabía que ella necesitaba romperse sola para poder sanar. Necesitaba redescubrirse sin él interponiéndose. Aún así, cada día temía que no lo lograra, que se rindiera. Ella le había prometido que no lo haría. Pero también había hecho una promesa antes, y la había roto. Ese fue el momento que la quebró. El momento en que él perdió a la mujer que una vez conoció. Cuando Tayla llamó para pedir sus cosas, Caleb sintió que algo se agitaba dentro, una chispa tenue de esperanza. Tal vez, solo tal vez, ella estaba sanando. Pero incluso entonces, los pensamientos lo atormentaban. Sobre lo que había pasado. Sobre Cole. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel hombre. Encantador, silencioso, siempre observando. Caleb creía que Cole se había aprovechado de Tayla, que se había metido en su vida en su momento más débil. Ella pudo haber dicho que sí, pero en la mente de Caleb nunca fue una decisión justa. Ella no era ella misma. Y él, Caleb, no la había protegido. La idea lo consumía. Si él hubiera ido con ella, si hubiera estado allí, quizá nada de eso habría ocurrido. Quizá aún tendría a su esposa. Quizá no serían 2 personas rotas, mirando los pedazos de lo que antes fue entero. Pero la venganza no era la respuesta. Lo sabía. Por mucho que quisiera enfrentarse a Cole, hacerlo pagar, eso solo terminaría en desastre. Aún así, una parte de él necesitaba justicia, una justicia silenciosa. Y luego estaba Edward, el padre de Tayla. Estaba por llegar en unos días, y Caleb temía ese momento. ¿Cómo iba a explicarle todo al hombre que le había confiado el futuro de su hija? ¿Cómo decirle que ella se había marchado con vergüenza y que él la había dejado ir? Caleb no quería romperle el corazón a Edward, pero mentir ya no era una opción. Cuando Caleb lo recogió en el aeropuerto, el anciano escaneaba la multitud con la mirada, claramente esperando ver a su hija. Su expresión esperanzada le hizo un nudo en el estómago. Sabía que iba a doler. Fueron a comer a Cheddar's, y después de pedir, Caleb por fin habló. «Se fue», dijo simplemente. «¿Cómo que se fue?», preguntó Edward desconcertado. «¿Dónde está? ¿Por qué nadie me llamó?». Caleb dudó. La garganta se le cerró. «Sinceramente, no queríamos que lo supieras. Es una historia larga, pero te lo contaré todo. Solo prepárate.
Mientras Caleb le relataba los acontecimientos de los últimos meses, la infidelidad, la ruptura y la decisión de Tayla de marcharse. Edward lo escuchó en un silencio atónito. La verdad colgaba entre ellos como una nube de tormenta. Cuando volvió el camarero, Edward no dudó. Pidió 2 bourbons. «No sé tú», murmuró, «pero yo necesito un trago». Bebieron en silencio. El peso de todo lo ocurrido los aplastaba. Finalmente, Edward rompió el silencio, con la voz cargada de dolor. «Caleb, no puedo describirte lo decepcionado que estoy con mi hija. Siento que los fallé a los dos como padre. Debería haber visto venir algo así». Caleb bajó la mirada. «No fallaste a nadie». «Sí fallé», respondió Edward con firmeza. «Pero pase lo que pase, la sigo amando. Créeme, le diré cómo me siento. Le haré saber que estoy furioso. Pero ese amor no desaparece. No puede. Es mi hija». Caleb asintió. «Lo entiendo, señor. No esperaba otra cosa». Edward se inclinó hacia adelante. «¿Y ahora qué vas a hacer? Esta situación es insoportable. Algo tiene que cambiar». Caleb exhaló, sintiendo la presión en el pecho crecer. «Sinceramente, esperaba que tú tuvieras la respuesta». Edward se puso de pie. «Llévame a casa, necesito dormir». Condujeron en silencio y apenas hablaron durante la cena. Esa noche, ninguno de los dos logró dormir de verdad. Pero al amanecer, Edward ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. A las 7 de la mañana, estaban sentados a la mesa, con tazas de café humeante en las manos. «Tal como lo veo», comenzó Edward, «tus opciones son limitadas. No sabes dónde está la cabeza de Tayla ahora. Tal vez se ha perdido por completo. Tal vez tú también». Removió su café. «Pero no creo que lo que ocurrió allá fuera refleje quién es ella. No es la chica que yo crié. Y quizá, solo quizá, después de 5 meses, ha logrado salir a flote. No ha dicho mucho, pero eso no significa que no desee algo que no sabe cómo expresar». Caleb frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «Necesita ser puesta a prueba», dijo Edward. «O se probará a sí misma, o no lo hará. Pero entonces lo sabrás». Caleb se removió, incómodo. «¿Una prueba? ¿Qué clase de prueba?» Edward eligió sus palabras con cuidado. «Según lo que me has contado, Cole aprovecharía cualquier oportunidad para volver a verla. Así que, démosle esa oportunidad». Caleb se echó hacia atrás, incrédulo. «Has perdido la maldita cabeza. Lo último que quiero es a ese tipo cerca de ella». «Lo entiendo», dijo Edward, levantando las manos. «Pero esto no se trata de lo que tú quieres. Se trata de lo que ella hace. Si lo rechaza, si lo echa, tendrás tu respuesta. Si no, bueno, entonces estaremos frente a otra verdad». La mandíbula de Caleb se tensó. «¿Estás pidiéndome que deje a ese hombre volver a acercarse a ella? ¿Y si intenta algo de nuevo?» «La vigilaremos de cerca», respondió Edward. «He cazado en 5 continentes, y tú tampoco eres un novato. Si Cole se pasa de la raya, lo detenemos de inmediato. Yo me encargaré». Caleb guardó silencio un largo rato. Finalmente, asintió con la cabeza. «No me gusta, pero veo la lógica». «Hazle llegar el mensaje», dijo Edward. «Yo me encargo del resto». 2 semanas después, en lo profundo de los bosques de Idaho, Jack Whitlow y Cole Maddox estaban sentados frente al fuego en su campamento. Las llamas crepitaban entre ellos, lanzando sombras alargadas. «Oye, Cole», dijo Jack, con voz casual, «¿recuerdas a aquella pareja de hace unos meses? ¿Tayla y Caleb Mercer?» Cole apenas se movió. Su mirada seguía fija en las llamas. «Se separaron», continuó Jack. «Eso escuché, al menos. Una lástima. Parecían sólidos. ¿Tú sabes algo?» Cole se tensó. El rostro se le enrojeció. Jack arqueó una ceja. «¿Qué pasa, Cole? ¿Tienes algo que ver?» Se inclinó hacia él. «Tienes cara de culpable. ¿Quieres contarlo?» Los puños de Cole se cerraron con fuerza. «Repítelo y te reviento». Jack se rió por lo bajo. «Adelante, inténtalo. Te tumbo como a un perro». Entrecerró los ojos.
¿Qué hiciste? ¿La emborrachaste? Estaba sola, helada, y tú entraste como una serpiente. Das asco. Doc Cole se puso de pie de golpe, temblando de furia. Pero Jack no se inmutó. Sacó con calma una pistola de su chaqueta y la apuntó directamente al pecho de Cole. «Siéntate». Cole se quedó paralizado. «He terminado», dijo Jack. «No trabajo con un depredador. Tal vez tu viejo no sepa el tipo de monstruo que crió, pero yo sí. Y voy a contárselo todo al jefe». Dicho eso, Jack giró, montó su caballo y se alejó al trote, el sonido de los cascos desvaneciéndose entre los árboles. Cole se quedó allí, temblando de rabia. Los puños le sangraban de tanto apretarlos. Respiraba entrecortado, como si le faltara el aire, pero solo podía pensar en ella. Tayla. Seguía en su mente como una marca en la piel. Su voz, su olor, la forma en que su cuerpo se acurrucó contra el suyo. Ninguna mujer lo había afectado como ella. No era solo deseo, era obsesión. No le importaba lo que costara. Tenía que verla otra vez. Tenía que ser suya. No podía aceptar que aquel momento hubiera sido fugaz. Mientras tanto, en su cabaña apartada, Tayla se concentraba en su trabajo, con las manos firmes a pesar del peso en el pecho. Estaba terminando un arco largo, 2 metros de madera cuidadosamente laminada, bowsing con respaldo de nogal americano y un núcleo denso y oscuro. Era potente, elegante, letal, un arma digna de quien fue y de quien volvía a ser. Se volcaba en el oficio, su mente cada vez más aguda. Lo necesitaba. Cada tirón de la cuerda de ajuste, cada corte con la navaja, era su forma de recuperar el control. Entonces llamaron a la puerta. Abrió y encontró a Lars, su vecino demasiado entusiasta, con esa sonrisa despreocupada de siempre. «Hola, Tayla. ¿Te apetece salir a comer algo?» «Estoy ocupada, Lars», dijo sin mirarlo. «Estoy trabajando en algo importante». «Tienes que comer», respondió él, alegre. «Vamos, ¿cuándo no estás trabajando?» La paciencia de Tayla se quebró. «¿Por qué sigues con esto? Mira, me caes bien, ¿vale? Eres un buen tipo. Seguro que no tienes problema en conseguir citas. Entonces, ¿por qué insistes conmigo?» La sonrisa de Lars se apagó. «Nunca me has visto con un hombre, y no lo vas a hacer. Si sigues así, ni amigos vamos a poder ser». Antes de que pudiera responder, sonó el móvil en el piso de arriba. Ella se dio la vuelta sin decir nada y cerró la puerta en su cara. Cuando por fin encontró el teléfono, enterrado bajo su chaqueta, ya había saltado el buzón de voz. El número no le sonaba, pero la voz, inconfundible. «Hola, Tayla. Soy Cole». El estómago se le hundió. «Sé que dije que no volvería a llamar, pero me enteré de lo tuyo con Caleb. Lo siento si tuve algo que ver. Sigo pensando en ti. Si ya no estás con él, me gustaría verte. Llámame, por favor». Soltó el móvil como si le hubiera quemado. Los recuerdos volvieron de golpe. El calor, la culpa, la pérdida de control. Todo su cuerpo se tensó al sentir cómo la vergüenza volvía a inundarla. Su mente se precipitaba en espiral. ¿Cómo había llegado tan lejos? «Maldito seas», murmuró, caminando de un lado a otro. Había trabajado tanto para recuperar su vida, para encontrar el equilibrio, y ahora, con un solo mensaje, él lo amenazaba todo. No iba a contestar. No podía. Tayla miró por la ventana hacia los árboles helados y respiró hondo. Se había perdonado por su debilidad, pero apenas, y sabía que no había terminado. No del todo. Había una oscuridad dentro de ella, una fiereza que tenía que mantener bajo control. Cole no era solo un error, era un peligro, para su paz, para su avance, para su identidad. Volvió al arco, pasando los dedos por la veta de la madera. Iba a terminarlo. Luego seguiría adelante. Necesitaba un plan, y empezaría por dormir bien esa noche. A la mañana siguiente, Tayla se levantó temprano, desayunó, empacó con intención y cargó su equipo. Cambió su coche en Yakima por una camioneta 4x4 resistente. En la parte trasera, colocó su arco en una funda acolchada, junto con 2 docenas de flechas.
cada una con punta afilada de 125 granos, marca Woodman. La ruta estaba trazada. Su decisión, tomada, iba hacia el sureste, hacia Colorado. Sin saberlo, Caleb y Edward seguían observándola. Llevaban una semana siguiéndola, vigilándola desde la distancia, sin saber qué planeaba, o si Cole intentaría contactarla. «Está empacando de nuevo», murmuró Caleb, con los prismáticos en mano. La vio deslizar una caña de pescar en la parte trasera del camión y frunció el ceño. «No va a pescar». Edward se apoyó en la puerta, sombrío. «Ya no quiero seguir viendo esto». «No seas cobarde», soltó Caleb. «Dijiste que lo detendríamos. Ahora es el momento». De pronto, Tayla salió de la carretera y se adentró en el bosque. Tuvieron que moverse rápido. Ella estacionó la camioneta detrás de una densa franja de abetos, la cubrió con una lona de camuflaje y sacó una maleta grande. Edward agarró el equipo de campamento y los rifles. Caleb comprobó el GPS. La siguieron. Durante 2 días, caminaron en silencio, acampando entre los árboles, turnándose para dormir. Tayla era rápida, metódica. Para cuando alcanzaron su última ubicación conocida, el bosque estaba demasiado callado. Tayla se deslizaba entre los arbustos, cuerpo bajo, arco a la espalda. Había visto señales, ramas rotas, una fogata fría. Alguien había estado allí, recientemente. Se detuvo, sacó los prismáticos y escaneó el claro. Huellas. De caballo. Jack, Cole. Se le tensaron los músculos. Siguió el rastro más adentro en el bosque. Alerta. Cada sonido se amplificaba. El viento en las ramas, el canto lejano de un ave. Su propia respiración. Cole seguía solo, mucho después de que Jack se hubiera marchado. La luz del fuego titilaba en sus ojos. Tenía la mandíbula apretada mientras repasaba cada momento con Tayla, como si fuera una escena que no podía dejar de ver. Sus labios, su escalofrío, el momento en que se apretó contra él bajo las mantas. No había sentido solo su cuerpo, había sentido su alma alcanzándolo, aunque ella no lo admitiera. Se convencía a sí mismo de que ella lo necesitaba, que lo había querido tanto como él, que solo tenía miedo de lo que aquello significaba. «Lo entenderá con el tiempo», murmuró. «Solo necesita espacio». Mientras tanto, en el bosque, los pasos de Tayla eran silenciosos. Cada movimiento era intencional. Su arco se movía apenas con cada zancada, la correa tensa sobre su hombro. Había cambiado. Se había endurecido. Ya no se trataba solo de cerrar un ciclo. Era supervivencia. Si Cole volvía a aparecer, no sabía con certeza qué haría, pero sabía que no se quedaría paralizada. Detrás de ella, Caleb apretaba los prismáticos con fuerza. «Está siguiendo huellas», dijo. «De caballo. Sabe que hay alguien ahí fuera». Edward revisó la dirección del viento. «Si Cole la encuentra primero...» «No lo hará», interrumpió Caleb. «No se lo voy a permitir». Avanzaron más profundo en el frío, observándola hacerse pequeña entre los árboles. Y Tayla no miró atrás. No lo necesitaba. Tras casi 8 kilómetros, percibió el olor tenue a humo y continuó, más alerta que nunca. Sus botas no hacían ruido sobre la hojarasca. Caleb y Edward, bien ocultos, sabían que estaba rastreando algo, y acortaron la distancia, sombras silenciosas entre las ramas. Desde una loma, vieron cómo Tayla se arrodillaba y sacaba con cuidado su arco del estuche. Tomó una sola flecha y la encajó, con movimientos fluidos, precisos. «Mierda», susurró Caleb, con la voz cargada de pánico. «Va a dispararle». Espiaron entre las ramas. Cole estaba sentado contra un pino grande, comiéndose una manzana, completamente ajeno. La respiración de Tayla era controlada, medida. Las manos, firmes, no temblaban. Su agarre en la cuerda era seguro. Llevaba años entrenando. Había cazado presas mucho más escurridizas que aquel hombre. Y ahora no apuntaba para herir, apuntaba para cerrar un capítulo. «¿Deberíamos detenerla?»,
dijo Caleb, su voz tensa. Edward no se movió. No, esta es su batalla. Ya no puedes salvarla de sí misma. Eso no es lo que necesita. Caleb cerró los puños, el corazón desbocado. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Cuando volaron las flechas, no hubo vacilación, ni un temblor en su postura. Solo silencio, fuerza y liberación. La primera flecha se incrustó con un golpe seco en el hombro de Cole. Él gritó, soltando la manzana. La segunda lo atravesó en el otro hombro antes de que pudiera reaccionar. El mundo giró, y luego se volvió negro. Agua helada le salpicó el rostro. Jadeó, tosiendo. Los ojos se le abrieron entre espasmos de dolor. Tayla estaba sobre él, con una botella de plástico en la mano. Su expresión, ilegible, intentó incorporarse. El dolor lo mantuvo clavado al suelo. «Hola, Cole», dijo ella suavemente. Su voz era firme, fría, él apenas pudo respirar. «Sí», dijo, 2 veces. «Ahora voy a eliminarte». «¿Qué demonios te pasa?», logró decir con pánico en la voz. «¿De verdad vas a matarme?». Sus ojos eran planos, lejanos. «Sí, como te lo prometí. Arruinaste mi vida, Rhaenys, me rompiste, y yo ayudé a que pasara. Pero ahora soy más fuerte, estoy recuperando el control. Y tú eres el último hilo que me ata a esa debilidad. Eres la serpiente que no para de volver». Hizo una pausa. Respiró hondo. «Durante 6 horas, yo también fui esa serpiente. Pero salí de eso, me reconstruí. Y ahora voy a quemarlo todo». Cole la miró, ahora verdaderamente asustado. «Por favor», susurró. Una voz irrumpió de repente, cortando el aire. «No estoy seguro de que me guste la palabra eliminar usada como verbo», dijo. Tayla se quedó helada. «Parece que ya has hecho esa promesa antes», continuó la voz. «Era mentira entonces, y tengo la sensación de que lo es ahora». Ella se giró con un movimiento fluido, rodando hacia un lado, la mano yendo a su arma. Se incorporó con firmeza, la pistola apuntando al intruso. «¿Papá?», gimió. «¿Qué haces aquí?». Edward levantó las manos, tranquilo. «Traje a alguien conmigo». Detrás de una roca cercana, Caleb salió a la vista. «Dios», sollozó ella, su compostura desmoronándose de inmediato. Corrió hacia él, rápida, desesperada, los pies apenas tocando el suelo. Cuando se estrelló contra su pecho, no se contuvo. Sus lágrimas eran crudas, sus dedos se aferraban a él como si intentaran anclarse al mundo. «¿Vas a dispararme?», murmuró él con suavidad, mirando la pistola que aún quedaba entre ellos. Tayla parpadeó, como si despertara, y dejó que el arma cayera al suelo. Caleb le dedicó una sonrisa triste. «Hola, amor», dijo con ternura. «Vaya lío en el que te has metido». Ella se apartó un poco, secándose las lágrimas. «¿Qué ibas a hacer con él?», preguntó, señalando a Cole. «Iba a dispararle», susurró ella. «Aquí mismo». Se señaló el pecho. 2 veces. Caleb exhaló. «No puedo dejarte hacer eso». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó ella, con los ojos cargados de incertidumbre. «Ustedes 2 se van a casa», intervino Edward, dando un paso al frente. «Yo me encargo del resto». Tayla los miró a ambos. «¿Vendrás?», le preguntó a su padre. «Estaré allí en un par de semanas», asintió Edward. Caleb le tomó la mano. «Yo también estaré». Ella asintió con suavidad, tratando de procesar el cambio en su mundo. «Venid a Concanali. Los 2 necesitamos alejarnos de todo esto». Edward volvió a asentir, una sonrisa tenue en su rostro mientras los observaba alejarse. Su hija y su yerno, abrazados, desapareciendo entre los árboles como fantasmas entre la niebla. Él se quedó allí, quieto, sintiendo cómo cambiaba el viento. Por primera vez, la paz le pesaba dulcemente sobre los hombros. Habían caminado casi 2 kilómetros, cuando el crujido seco de 2 disparos rompió el silencio. Caleb y Tayla se detuvieron. Giraron la cabeza, él arqueó una ceja. Ella suspiró. No dijeron nada.
Simplemente siguieron caminando, más adentro del bosque, hacia algo nuevo.